Mencionar. Ay, no estábamos grabando. Siempre se nos olvida eso. Bueno, No lo logré poder acomodar en todos estos meses, pido disculpas. Sí, también habla de que nosotras, Vane, Ale y yo somos del Plan 89 y habla de que estamos un poco grandes ya, que no llegamos a vivir todo esto, ¿no? Acá hay caras más jóvenes y algunas que tienen menos años que nosotras, pero bueno. Nada, gracias, eso también, gracias por haberse puesto a compartir fotos, experiencias, fue re lindo verles a todos ahí, y también nada, les invitamos a que está abierto todavía, lo vamos a dejar abierto hasta que termine el seminario, y si no lo leyeron, les invitamos a que lo miren, porque es súper interesante. Aparte había cosas que también, había una compañera que compartió sobre el trabajo de la Veleta en la Antena, una organización de niños trabajadores de Mendoza, que particularmente yo conozco de cerca porque trabajé y milité con ellos. Así que nada, también fue como, bueno, cómo nos vamos encontrando también, fue re lindo verlo ahí, eh, cómo nos vamos encontrando todos en algunos lugares comunes. Vane, ¿querés decir algo o arranco con...? Arranca, Lu. Bien. Bueno, queremos cerrar esta unidad, digamos, hoy sería como, empezamos como la última semana del seminario, con la última clase, que todavía no está habilitado el foro, se lo vamos a habilitar mañana, para que reflexionemos a lo largo de la semana que queda. Pero bueno, hubo varias participaciones en el foro que les propusimos para trabajar la semana pasada, sobre economía popular y economía del cuidado. Específicamente laburamos con un texto de Sivechi de cuidado comunitario, que un poco verán que los temas que dimos a lo largo del seminario se van como encadenando y se atraviesan, y por ahí recuperamos algunas reflexiones que habíamos dado desde el inicio del seminario, desde el primer sincrónico, pero bueno, nos parece importante como por ahí, nada, compartirles también la bibliografía que a nosotras nos ha abierto las puertas a conocer otras formas de organización de los cuidados y pensar este vínculo tan potente entre la economía popular, social y solidaria y la organización social de los cuidados más justa, digamos. Acá armamos una pequeña imagencita para retomar lo que fue saliendo, pero en un segundito. ¿Ahí se ve? dice que estás compartiendo pantalla, pero todavía no. Ah, ahí va. Ahí Ahora se sí. ve. Bien. Un poco lo que fue saliendo, digamos, que fueron trayendo ahí en el foro, tenía que ver con esta idea de poder reconocer como cierta especificidad o cierta particularidad que se da en el espacio comunitario a la hora de pensar en la organización social de los cuidados. Varias de las cosas que salían tenían que ver con esta idea de poder desnaturalizar el cuidado asociado a la femineidad, que eso es algo que veníamos trabajando a lo largo de todo el seminario, pero poniendo sobre todo el eje en esta cuestión del trabajo, ¿no? Como esta que se salía mucho era esta cuestión de, bueno, es un trabajo porque implica esfuerzo, porque implica energía, porque implica tiempo, y por lo tanto hay que reconocerlo como tal. Y eso es algo como muy potente, digamos, porque es bastante sencillo, digamos, caer, o por ahí para quienes no tienen algunas todavía discusiones, es muy fácil asociar el cuidado a una cuestión de casi de instinto o de afecto o de amor, que no quiere decir que no lo tenga, sino que también reconocer esta otra parte, ¿no? De que es un trabajo. Un poco también lo que decían, salía en el foro, era esta cuestión de cómo el cuidado en esto que es tan polisémico y tan amplio como concepto, está asociado también a cuestiones que tienen que ver con la subjetividad de quien realiza ese trabajo, ¿no? Algunos lo viven como una cuestión de vocación, otras lo viven como una cuestión de amor o de responsabilidad, pero también es vivido también como una carga o como una obligación, como un mandato, y cómo eso también repercute a la hora de pensar en los procesos organizativos en los territorios, y cómo se valoriza ese trabajo que hacen sobre todo las compañeras en los distintos espacios comunitarios, ya sean jardines comunitarios como
el que cuenta la autora en el texto, como así también otros que podamos pensar. Otra cosa que también salía que era re interesante, era esta cuestión que traían algunos de cómo, bueno, los jardines comunitarios, como este ejemplo, es una de las formas en las que se encontró en un espacio determinado para dar respuesta a las necesidades de cuidado, pero también pensar las posibilidades, digamos, de resolver colectivamente en el espacio comunitario esas necesidades. Esto también tiene que ver con lo que, otra cuestión que nosotros le proponíamos pensar, que era, bueno, qué políticas hay, qué conocen o qué pensarían que se puede pensar para valorizar, profesionalizar el trabajo de esas compañeras, y muchos de ustedes hablaban de la cuestión de la remuneración, la cuestión de la profesionalización, como una salida, digamos, y como una valorización económica al aporte que de hecho ya hacen. Pero también estaba interesante que algunos traían esta idea de reconocer lo que ya existe, ¿no? Como reconocer las necesidades propias de los territorios y reconocer las formas organizativas que ya existen y respetarlas como tal e incorporarlas a la política pública. Parece que eso es como, por lo menos nosotras creemos que hay algo súper potente de pensar no una política pública que sea verticalista, digamos, y universalista en el sentido de pensar que en todos los territorios se resuelven igual las necesidades de cuidado, sino de poder pensar en incorporar a esas demandas, esas necesidades y esas voces, esas compañeras que hace tanto tiempo vienen sosteniendo estos espacios como parte sustancial, digamos, de una política que efectivamente acompañe, sostenga a estos espacios. También salía como esta cuestión de, bueno, no solamente es una cuestión monetaria, sino también habla, por ahí la palabra no es la más bella, pero hablaban del reconocimiento moral, que tiene que ver un poco con la idea de pensar, bueno, si queremos decir que el trabajo, digamos, de cuidados es esencial, es parte fundamental del sostenimiento de la vida, digamos, porque sin él no existen personas, básicamente, que puedan sostener otros espacios. También tiene que haber un reconocimiento simbólico, podemos decir, moral, si les gusta. A mí particularmente no me gusta, pero también es válido. En la cuestión de la tarea y del trabajo que hacen estas compañeras. En ese sentido también la valorización tiene que ver con otra cosa que mencionaba mucho, que es con el reconocimiento de los saberes, y ahí también tiene que ver con lo simbólico, quizás, no tanto con lo económico, sino decir, bueno, para realizar esas actividades, para realizar ese tipo de cuidados, ese tipo de trabajos, se ponen en juego un montón de habilidades, de saberes, que hacen, digamos, que están... que hoy en día aún por ahí falta que se reconozcan como tales, ¿no? Se piensa que por ahí son cosas que podemos hacer todos o que puede hacer cualquiera, y en realidad hay algo del esfuerzo en hacerlo que no está valorizado aún como quisiéramos. También salía un poco esta cuestión de en lo que era la política pública, digamos, para pensar qué políticas se podían llevar a cabo. Me colgué. me olvidé No, lo que... ellas traían en el foro por ahí la campaña, traían algunos links interesantes para trabajar, y en una de esas traen la campaña de Cuidar en Igualdad, que es bueno, una de las formas de ir relevando, que una de las estrategias que el Estado con la creación del ministerio fue como tomando para relevar a nivel, bueno, esto, como foros federales en todas las provincias y en distintos ámbitos de cómo se está dando el tema de los cuidados en, no sé, en comunidades rurales, bueno, en varios ejes tenían de debate, y en base a todo eso que se fue sistematizando y recabando, se fueron pensando algunas estrategias que después con el Plan Nacional de Igualdad se materializa en algunas políticas que están ahora como saliendo, pero es un momento en donde el cuidado pasa a tener como otra jerarquía, por lo menos se reconoce y se pone en agenda esto que decía Lu, que bueno, que todos estos trabajos
son importantes, es un trabajo, es un derecho también, y una necesidad para muchos. Entonces, nada, como traían algunos de esos ejemplos de que, bueno, están puestos en agenda, habría ahí, nosotras pensábamos, bueno, esto es lo que hay, todo esto es lo que está, pero bueno, obviamente faltan un montón de elementos, un montón de estrategias todavía para dar y reconocer, porque también un poco que se reconozca no significa que en algunos casos obstaculiza otros procesos. Por ejemplo, en este reconocer de que las mujeres hacemos bien tales cosas, también dificulta la participación en varios espacios, por ejemplo, los espacios políticos. Bueno, las mujeres saben hacer bien meticulosamente estas tareitas, entonces, bueno, las dejamos en estas tareas, y bueno, ese saber hacer que es tan importante y es valorado, es un arma a veces de doble filo en algunos espacios, y obturan también la participación de muchas mujeres. Entonces, como bueno, ver la puesta en valor de una manera estratégica, ver cómo esa puesta en valor no sigue poniendo a las mujeres en ese lugar, que es el debate que siempre traemos, que genera un poco de contradicción también pensar cómo se pondría en valor, si se remunera, si no se remunera. Bueno, varias cosas así que siempre venimos trabajando, pero bueno, un poco de eso traían también en el foro. Sí, ese debate es el debate, me parece. Que nada, creo que no va a estar saldado acá tampoco. Pero ya me acordé de lo que quería decir específicamente, tengo un machete igual, que era que algunos de ustedes traían esta cuestión que me parece súper interesante de pensar no solamente en términos económicos de un salario o de condiciones de trabajo dignas y demás, sino que había algunos comentarios que traían esta cuestión de la infraestructura, de lo material, y pensaba un poco también qué importante sería que muchos de estos espacios comunitarios que se sostienen a costa de compañeros que ponen el cuerpo y que armaron por ahí ese localcito, ese jardín, a veces lo construyeron desde cero con un montón de esfuerzo, que tengan condiciones materiales, digamos, que sean de material, que tengan estufa, que tengan aire acondicionado, digamos, las cosas que pensamos como los lugares de trabajo, ¿no? Si vamos a pensar en que es una cuestión de valorizar el trabajo, también tiene que ver no solamente con el reconocimiento económico, sino también con estas cuestiones materiales. Y un poco también pensaba cuando les leía, esto muy específico, pero pensaba, ¿no? Como hablamos, bueno, de que sea un trabajo y que esté atado a condiciones laborales que estén enmarcadas en leyes o lo que sea, y lo difícil que también enmarcar este tipo de cuidados. Pienso, por ejemplo, en, no sé, un comedor que funciona un domingo, ¿no? Y la legislación laboral dice que si trabaja los domingos o los feriados, tienen que pagar el triple si es privado, y qué pasa si es el Estado, qué pasa con las organizaciones, cómo se va a financiar y quiénes van a ser quienes contraten, digamos, a esas compañeras, y cómo se va a reconocer en el marco de qué, por ejemplo, legislación laboral, si la pensamos como tal, ¿no? Como me parece que si bien eso es súper finito, obviamente no nos interesa por ahí debatir acá esas cuestiones, pero sí que hablan de la complejidad de este tema y de, como lo decía Vane, de todas estas cuestiones que tienen que ser estratégicas, ¿no? Sobre todo porque para lo que queremos es que no sea un obstáculo, sino que sea un fortalecimiento de la organización y de las compañeras que habitan esos espacios. Y no, bueno, nada, eso quería decir. No quiero hablar más, así les dejamos hablar a ustedes. Voy a dejar de compartir. Está lindo. Estaba lindo. Estaba lindo, pero no les veo. Y es horrible hablarle a una pantalla sin ver. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera contarnos, alguna crítica o algún aporte? Todo será bienvenido.
Si no tienen ganas de hablar, igual les vamos a obligar a hablar porque tenemos otro video para pasarles, porque así somos. Porque nos Y encanta. otras dos que también le gustan hablar. Así que Vamos. nada. Dale, Vane. No, que el video es más larguito, por ahí vamos a recortar en los 10 minutos, pero lo pueden ver después, sigue más tranquila. Sí. Va a estar ahí disponible para que lo miren. En esto de que, bueno, por Estuve ahí... metiendo algunas. Sí, dale, ahora comparto. Este video es un video que usamos el año pasado en el seminario, en la edición del año pasado, que este año por una cuestión de decisiones de contenido, porque no se puede poner todo, aunque nos encantaría, quedó afuera, pero está basado también, lo trabajamos con un texto que tiene en la bibliografía complementaria de Corol, que es Las relaciones patriarcales en el campo, como se lo dejamos ahí para que lo sepan, pero nada, queríamos compartir este videíto, estos primeros 10 minutos, porque tiene como algunas cuestiones que a nosotros nos interesan mucho, que tiene que ver con esto de pensar en estos territorios, en estos espacios tan complejos, y cómo se organiza el cuidado en esos lugares. Y acá es un vivo que hizo Rosalía Pellegrini, una referente de la UTT, con una productora también referente, en el que hablan de cómo, digamos, de cómo viven las mujeres en el campo, y que nos parece súper valioso también recuperar las experiencias y las voces desde esos mismos territorios. Así que voy a compartirles. Esperen que lo encuentre. Tengo abiertas muchas cosas. Ahí se ve, me avisan porque no sé Sí. si... Bien. Sí, se está viendo ahí, Lu. No se asusten, vamos a pasar 10 minutos nomás. Esperen que cargue. Que carga en algún momento. Si quieres, amplia ahí la... ¿Se escucha? Sí, un poquito, para que igual está como... Sí, Si algo poner... paren que voy a compartir todo. Bueno, parece que a mi computadora no le gusta hacer todo junto. Si no, mándamelo a mí, capaz, a ver. No, Igual tarda, así que no, es normal por el Zoom y eso tarda también. Es como... ¿se escucha bien? No se escucha. ¿No se escucha? Esperen un segundo, porque me parece que... ahí está. La charla de hoy tiene que ver con el rol de las mujeres campesinas, Ahora sí se escucha bien. en la tierra, en la alimentación, en la salud, en el modelo productivo. Así que bueno, ¿arrancamos? Sí. Dale, presentate nomás. Bueno, yo soy Delina Puma, soy parte de la UTT. Ahora estoy coordinando el área de producción y el equipo técnico, COTEPO. Y bueno, estamos acá para contar. Y también, si tienen preguntas, contestar dudas. Si querés mostrar, Eli, dónde estamos y contar un poco qué es este lugar, yo te acompaño con la cámara. Nosotros ahora estamos en Poblet, en la última parte del cinturón hortícola de La Plata. Bueno, Poblet es nuevo, hace menos de 2 años que hay productores aquí en esta zona. Y conforme va corriéndose la ciudad, el cinturón se sigue extendiendo y esta es como la última parte. Hace 2 años aquí no había quintas, no había nada y bueno, ahora está creciendo también. Bueno, acá en Poblet tenemos una quinta, toda la producción es agroecológica, sin venenos y también se hacen plantines. Muy bien, ¿y esto qué es que está acá, Adeli? Contá. Estas son semillas que estuvimos sacando
Como empezamos a hacer producción agroecológica, también queríamos, bueno, no podíamos conseguir semillas, así que ahora estamos aprendiendo a guardar semillas y a reproducirlas también. Esta es una de las primeras o la segunda plantinera agroecológica de UTT, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora cuento un poco yo. Mi nombre es Rosalía Pellegrini, coordino la Secretaría de Género de la UTT, que se formó más o menos, perdonen, ahí acomodamos, que se formó hace más o menos 4 o 5 años. La Secretaría de Género arrancó trabajando por temas de violencia, que distintas mujeres trabajadoras de la tierra, campesinas, se acercaban y contábamos qué era lo que nos pasaba, cuáles eran nuestras tareas en la casa, bueno, un poco hoy lo que vamos a contar hoy. Pero bueno, empezamos 5 compañeras, 10 compañeras a enfrentar las situaciones de opresión, de violencia que se vivían en las quintas. Y en un momento nos dimos cuenta que más que juntarnos las mujeres, el grupo de mujeres de UTT, teníamos que construir una secretaría de género que lo que hace principalmente es formarnos como promotoras rurales de género en todo el país. La UTT está en más de 15 provincias en todo el país y ahí formamos promotoras rurales de género, que lo que hacemos es hacer acompañamientos por temas de violencia, ser la psicóloga, la amiga, la compañera de la mujer que está atravesando una situación así de desigualdad y opresión. Y bueno, y a partir de eso surgieron un montón de otros ejes de trabajo, como tiene que ver nuestra participación en lo que es la Secretaría de lo que coordina de Lina, de agroecología, y también el eje de mujeres y plantas medicinales, y en general, ¿no? Cómo tener una visión feminista de algún modo, ¿no? Que construya la igualdad de género, no solamente entre las mujeres, sino en toda la UTT. Como para hacer un resumen y arrancar con nuestra charla. Bueno, la idea es, mira, ahí tenemos como un machete con Delina, es, bueno, y contarles que desde la Secretaría de Género estamos produciendo también este tipo de cosas. Yo formo parte del equipo, miren, que hace tinturas madres, cosechamos plantas medicinales, cultivamos también plantas medicinales y bueno, como para mostrar también un poco del trabajo que hacemos las mujeres. Bueno, pasamos con el primer tema, que es para contarle un poco a la gente que no sabe cómo es la vida de las mujeres trabajadoras de la tierra, cómo se vive, cómo es la vida de aquellas mujeres que le damos de comer a muchos y muchas de los que están ahí del otro lado, viéndonos y escuchándonos. Si podemos contar un poco cómo es el cotidiano, cómo se dividen las tareas. Sí, bueno, como empiezo por contarles lo que me ha pasado a mí o cómo llego aquí. Yo y mi familia venimos de Bolivia, igual que la mayoría de las familias que pertenecen a la UTT. Nosotros estamos hace 10 años aquí, pero hay familias que están hace más de 20 años, 30 años. Todos vienen a buscar una forma de trabajar. Y la idea nuestra era venir 3 años como mucho, pero no es fácil venir, trabajar 3 años y irte, ¿no? La mayoría pensábamos que era fácil y llegamos acá y conocimos otra realidad. Incluso muchas veces cuando las familias vienen de allá de Bolivia, primero viene ¿cómo sería? El papá o el hombre de la casa, viene a buscar un lugar donde trabajar, una casa, y después viene la esposa, la señora con los chicos. A veces hay parejas o compañeras que esperan hasta 2 años, por ejemplo, para que el papá pueda instalarse y después vienen, ¿no? Con los chicos. Y también, bueno, las mujeres desde siempre han estado a cargo de los chicos, a cargo de las tareas domésticas en la casa y también trabajar para dar de comer a los hijos. Sí, la doble, ¿no? Yo muchas veces cuento eso, de que en el sector donde nosotras trabajamos, no es que las mujeres solamente se dedican a las tareas de la casa, que ya nos dimos cuenta que es trabajo, y es una de las líneas de la secretaría, ¿no? Las tareas de cuidado, de cuidar a los chicos, de hacer la comida, todo eso es trabajo, que hay que reconocerlo, sino que también las mujeres
trabajamos en la quinta, en los campos, levantamos cajones de tomate, de acelga, la carretilla, igual que los varones, ¿no? Claro, siempre están a la par de la pareja. Ahí me acuerdo cuando hablaba Zulma, una compañera del área de género, ella contaba que no es que las mujeres solo están en la casa y el marido está en la quinta, sino que están a la par del marido y casi siempre están juntos trabajando. Se levantan, van juntos a la quinta, vuelven, pero la mujer sigue trabajando. No es que ella se queda a descansar y que alguien le sirva la comida, no. Ella tiene que volver a hacer toda la comida, servir, después todo obvio lavar todos los platos y casi no tiene descanso porque después de comer seguro tienes que salir otra vez a la quinta. Termina el trabajo y en la noche es lo mismo, volver a hacer la cena, preparar todo y bueno, la mujer es casi siempre la primera en despertarse y la última en acostarse. Muchas veces no duermen lo suficiente tampoco, y más si tienen bebés chicos, ¿no? Todo eso también, tener que cuidarlos y muchas veces irse con los chicos a la quinta porque no hay nadie quien les pueda cuidar a los hijos. Claro, sí, también para que se den una idea cómo es la vida de una familia agricultora en la cual una vez hablábamos con una compañera, nunca es claro el territorio de trabajo del territorio personal de descanso, siempre es un territorio de trabajo. El territorio del hogar es un territorio de trabajo, el territorio de la quinta es un territorio de trabajo, el territorio de la venta es un territorio de trabajo. Entonces, muchas veces como mujeres estamos siempre en un momento, en un ciclo constante de laburo. No entramos a nuestra casa y que nos tiramos a ver la tele, no creo, seguimos trabajando. Y siempre hacíamos el ejemplo con las compañeras, bueno, llega el sábado, el momento del tiempo libre, y ¿qué hacemos las mujeres generalmente y qué hacen los varones? Y las mujeres lavar ropa o limpiar la casa, ordenar y en muchas familias veo que, bueno, los varones o es al fútbol o alguna juntada. No digo que todas las familias sean así, pero la mayoría, siempre el fin de semana para el hombre no es que es todo el fin de semana tampoco. Muchas veces es solo el sábado en la tarde, porque el sábado incluso se trabaja hasta el mediodía. Y el domingo también se trabaja porque para el día lunes ya abren todos los mercados, abren todos los almacenes, entonces se trabaja. Por ahí el fin de semana para nosotros es solo sábado, después del mediodía hasta la tarde. Y ese poco tiempo que queda para las mujeres es limpiar la casa, lavar y ordenar todo. Y bueno, a veces para los varones es ir a pasar una tarde de fútbol tal vez o alguna juntada. Sí, como muchas veces no nos damos cuenta, pero el derecho a nuestro tiempo libre termina siendo seguir haciendo trabajo en la casa, ¿no? Y esa es una de las reivindicaciones que planteábamos mucho en la Secretaría de Género, el derecho al tiempo libre. ¿Y cómo ves ahora, Deli, ahora en cuarentena? ¿Cómo estamos las mujeres? Si podés contar cortito, ¿qué? Bueno, súper, o sea, sigue siendo súper interesante, pero no lo vamos a ver todo. Después se lo vamos a subir entero, porque ahí si no se ponía ya a hablar de la cuarentena y ya nos íbamos más de tema. Pero bueno, nada, ¿qué les pareció lo que escucharon? ¿Conocen alguna experiencia de compañías productoras? ¿Qué opinan de lo que dijo Violina? Yo voy a irme un cachito a resolver una cuestión con mi gata y vuelvo. Vane, te dejo la palabra. Sí, que decía que el video fue, creo que al principio, si no me equivoco, al principio de la cuarentena. Nada, y ella por ahí no nombran muchas de las tareas, hasta esta parte, digamos, no nombran muchas de las tareas que igualmente hacen en torno al cuidado de la comunidad, el cuidado de sus compañeras, el cuidado del planeta, todo, porque en realidad Violina, bueno, ella es como una referente muy apasionada y defensora de la agroecología, y ellas plantean en esta relación entre el patriarcado y las formas de producción, bueno, que propone el modelo de Monsanto y todas las corporaciones multinacionales, que la forma de tratar la tierra, ellas la comparan con esta relación con el patriarcado, como esta forma de ir, usar lo que necesitan y dejar la tierra destruida, digamos, esto de ir y saquear la tierra,
ella hace una relación súper interesante, luego de muchos años de ella ser defensora de la agroecología, luego llegan a partir de varios encuentros ella se divide por ahí quienes trabajan en la agroecología, quienes trabajan en género, pero en una comunión que se da en el encuentro de todas ellas, de compartir sus propios saberes, van llegando a esas conclusiones, y también con otras organizaciones y en una red de mujeres a lo largo de toda Latinoamérica van llegando a estas definiciones súper interesantes, y ellas por ahí no logran, bueno, obvio, contar todo lo que hacen en un videíto es imposible, pero también esto de que cuando, como ellas mismas lo pasan, son mujeres migrantes, que muchas veces tienen a sus hijos o sus hijas allá, en Bolivia o en otra provincia, y también toda la red de cuidado que ellas se arman cuando recién se instala una mujer que, por ejemplo, se muda acá a Argentina, no conoce la ciudad, no tiene redes, tiene toda su familia en otro país. Entonces, ellas, además de hacer todo eso, también arman esas redes de cuidado entre ellas, entre compañeras, y que ahí, en lo territorial de lo que es el cordón hortícola acá platense, eso es súper importante, porque no es que tiene una vecina al lado, sino que las distancias son súper grandes, la comunicación también es difícil. Entonces, bueno, esos otro tipo de cuidado que también ellas tejen y arman, y que luego eso va creciendo también. Han armado espacios de jardines comunitarios, porque esto que nombraban ellas de trabajar con los niños y las niñas de la quinta es algo sumamente, que requiere una carga física pero mental también, de estar alerta y al cuidado, cosa que sus compañeros solo trabajan, ellas están con sus hijos colgados, y muchas veces expuestos al peligro de los agrotóxicos. Entonces ellas van tejiendo toda esta red de también armar y producir, con esto de pensar en cuidar también a su familia, de producir de manera agroecológica, y en principio empezar por lo que comen, lo que se alimentan en una producción más mínima, pero luego lo llevaron a la organización como una bandera, y como una discusión también que tuvieron que dar con sus compañeros, que muchas veces esto le dicen que, bueno, ¿cómo vas a curar con una plantita una plaga? Y bueno, no reconociendo la voz y la palabra y los saberes de las mujeres también, que fueron quienes batallaron un montón para llevar adelante y demostrar también que esta otra forma de producción cuidada, porque cuida también a todas las personas que consumimos. Esta propuesta de también consumir alimentos agroecológicos es una forma de cuidado. Bueno, nada, cosas que ellas también hacen, también construyeron un refugio de mujeres también para las situaciones de violencia. Entonces, como que empiezan por una propuesta que es propia de su trabajo, y a partir de sus procesos organizativos van abriendo como una gama de cuidado comunitario inmensa y sumamente importante, y más que nada en el sector rural, digamos, que como siempre decimos, bueno, son espacios sumamente ocultos, invisibilizados, por suerte no, por lucha, ahora están más puestas en escena, y también se reconoce que hay mujeres ahí que trabajan, que no solo trabajan la tierra, sino que también trabajan en la comunidad, el servicio de producir alimentos sanos para todos. Es una de las un montón de cosas que hacen, y que hasta hace un par de años atrás eso permanecía como invisible. La mayoría de las personas que viven en La Plata desconoce. Yo hablo con un montón de compañeras articulando algunos trabajos con el sector rural, y bueno, muchas de nuestras colegas, compañeras te dicen, bueno, yo hace un par de años ni sabía cómo vivía una mujer en el cordón hortícola acá de La Plata, y estamos a 15 minutos de donde viven ellas, no es que están muy alejadas de nuestros lugares, de donde estamos instalados, vivimos. Pero bueno, por ahí comentar otras cositas que por ahí quedan por fuera, cuando ellas cuentan todo lo que hacen, y todo el trabajo de cuidado que realizan. No sé qué les pareció el video, si las conocían, si conocen un poco de esto que venimos charlando.
Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Estuvo muy bueno el video. A mí particularmente me gustó mucho porque yo hace, creo que 3 años, con 2 compañeras fuimos a Poblet a hacer un par de entrevistas a mujeres que laburaban ahí. Primero lo que más nos impactó fue que llegamos en 2 minutos, o sea, es un trayecto re corto y hay una diferencia enorme entre lo que es La Plata o la ciudad y lo que es Poblet. Y después, lo que a mí particularmente me gusta del video es que cuando nosotras hicimos las entrevistas, lo que pasaba era que notamos un montón de cosas machistas en las relaciones y qué sé yo, que las chicas que entrevistábamos nunca problematizaban. Y está bueno porque en el video se ve que lo empezaron a visibilizar y a ver. Eso estuvo muy piola. Porque se ve que en el momento nosotras no podíamos decirles, che, esto es re machista o esto está mal. Porque claramente vienen de culturas en las que eso se permite o está bien visto. El tema también del trabajo no pago, el supuesto amor del ama de casa y qué sé yo. Entonces, nada, buenísimo el video por eso, porque se ve que hubo un avance. Buenísimo, Eliana, sí. A todas que fuimos transitando por ahí, por el cordón, vemos lo mismo, casi siempre charlamos de lo mismo, a pesar de que pasó pocos años de todo este proceso de organización con perspectiva de género, las organizaciones en todo el cordón han tenido como un diálogo con otro tipo de feminismo también, y como que se ha dado ahí un ida y vuelta muy interesante y de apertura y de crecimiento, tanto para, bueno, nosotras que transitamos por ahí siendo académicas, y para ellas, muy, muy zarpado el proceso que se viene dando. Y se nota cuando vas de un año, no sé, por ahí hiciste las prácticas, yo las hice en el 2016 a hoy, muchas cuestiones totalmente distintas a cuando hicimos las prácticas en aquel momento, que en ese momento parecía cosas que no, vos decís acá, por dónde empezar o cómo laburar, y ellas mismas rápidamente, una vez que acceden a algunos recursos o a procesos de empezar a juntarse nada más, que es algo más difícil ahí, rápidamente avanzan con un nivel de organización que también es parte de lo cultural. O sea, lo cultural no es todo malo, no es todo que traen cosas con una carga negativa, sí, el rol del varón es como algo bastante particular, pero también esas formas que ellas traen propias de su cultura es lo que también hace que los procesos organizativos avancen mucho más rápido que en otros espacios. Pero sí se nota las diferencias, por suerte. Me quedé pensando con esto que decían de cómo han cambiado o qué cuestiones se empezaron a problematizar, no solamente en los aportes que han generado, digamos, los feminismos hasta más urbanos, sino también cómo nosotras y los feminismos en términos generales, de alguna manera nos dejamos afectar por todo eso, y hoy nos encontramos discutiendo un montón de nuevas cuestiones que, de alguna manera, las que situaron eso en el debate fueron los feminismos campesinos. Entonces me parece que ahí en ese diálogo y en ese intercambio suceden cosas que son geniales. Digo, yo pienso en cómo venía construyendo yo hace 4 años y probablemente no esté pensando en el vínculo entre el colonialismo, el extractivismo, el capitalismo y el patriarcado. No lo hubiésemos pensado. Creo que en ese diálogo y en ese encuentro y en ese intercambio de saberes, de alguna manera empezamos como a tejer redes y empezamos a dejarnos afectar, ¿no? de construcción. Sí, también yo, además de lo que dice Mica, que coincido plenamente, me parece re interesante lo que contaba Liana, porque también habla de un poco de esto de
de lo respetuosas que tenemos que ser con los procesos organizativos de las demás compañeras, ¿no? Como pienso, como en ese sentido no solo de los tiempos, como si hubiera un tiempo lineal y una dirección unívoca, donde los procesos organizativos o de cuestionamiento del patriarcado vayan en una línea sola, digamos. Pienso en que pensar en las genealogías de los varios feminismos que nos atraviesan es también pensar en temporalidades diferentes como algo válido. Y también pienso en esta cuestión de lo cultural, y esto que traía Vane, y bueno, no todo lo cultural es malo, porque no solamente, digamos, como pensar que lesotres son quienes tienen aspectos culturales, sino también pensarnos nosotros mismos atravesados por cuestiones culturales, y pensaba un poco se me vino a la cabeza el término que utiliza Rita Segato en uno de sus textos, que no sabría decir cuál es en este momento, que habla de liberación interna para pensar que los pueblos también pueden transformar sus propias tradiciones y repensarlas a partir de los nuevos aportes, por ejemplo, del feminismo, y me parece que eso es una cuestión de agencia y de construcción colectiva que está bueno no perder, y me parece como que un poco lo que contaba Eliana tenía que ver con esto, ¿no? Como, bueno, nosotras no podíamos decirle que eso es machista, y no, porque no nos correspondía, digamos, o esto que contaba Vane, que por dónde empezamos, bueno, por ahí fue solamente esta cuestión de encontrarse lo que permitió poder empezar a cambiar algunas cositas. Así que me parece que es súper valioso como estas cuestiones que fueron saliendo. ¿Puedo aportar algo? En lo personal, bueno, conozco a Paulé porque me ha tocado trabajar en escuelitas, sí es zona rural muy, muy amplia. Yo vivo en Arana y precisamente me ha tocado dar clases de fines en escuelitas de Arana. No son escuelitas, sí, una era la escuelita 46 y después teníamos en la Quinta de Aldo y demás. Tratamos de llegar, digamos, a la comunidad, pero esta comunidad tenemos la gente nueva que estamos en el barrio y la gente que trabaja en las quintas. Entonces, ¿cómo incorporamos y cómo, digamos, ayudamos a estos chicos? Y sumarle los chicos que vienen del regimiento, porque los mandaban a estudiar precisamente a la escuela donde dictamos clase nosotros. Y era un, un poquito de todo, digamos. Pero yo tomé la posición y, bueno, por lo menos utilicé todas las herramientas de trabajo social en el sentido de que incorporemos con los chicos, porque estaba permitido también por ley, que las mamás vayan con sus nenes, que los papás también traten de colaborar tratamos de hablarle lo mejor posible como para que los chicos entiendan que las mamás se pueden formar y los papás también, ¿por qué no? Y con el tema de, digamos, eso atravesado por la educación, pero con el tema del trabajo de la tierra y demás, nos pasaba que por ahí las chicas estaban muy cansadas, como las clases se van de noche, presenciales obviamente, venían con otra carga, digamos, siendo mujer era mucho más difícil llegar a la escuela que el varón. El varón por ahí, bueno, vos quédate en casa y cuidá a los chicos. La mayoría de veces era eso, por eso permitimos que traigan los nenes a la escuela, como para que se integre. Y después lo que nos comentaban, digamos, los chicos en general, los chiques sería, que ellos alquilaban la tierra, que son todos comunidad, es una comunidad y son todas familias. Y la tierra era alquilada, entonces como que tenían buena ganancia, pero en parte vivían mal, tipo chozas, tipo casitas prestadas, porque tampoco podían edificar, porque las tierras no son propias. Después venía el camión y retiraba por cantidad la producción, pero les convenía, digamos, 1000 veces el camión. Hoy en día los chicos siguen trabajando de la misma manera, porque si venía individual se le va, digamos, no ganan mucho. Lo mismo que si son feriantes. La mujer colabora en la feria, pero el hombre se ocupa de lo que es el mercado central. Una cosa así como reparto en familia. Y bueno, y por género. Pero sí, creo que esa mirada está, pero bueno, hay que trabajarla bastante. Sí, eso de que alquilan la tierra y eso también está muy bueno para analizarlo, porque pasa esto de que al no dejarlos edificar, generalmente terminan viviendo en casas que capaz no se adecuan a las necesidades que tienen y
capaz pasa que se les termina el contrato, digamos, de alquiler de esa tierra o de esos terrenos, y si el dueño del terreno no quiere que estés más, no le renueva más, les tira la casa por la ventana y los deja absolutamente sin nada. Y también pasa esto de que el cobro del alquiler lo decide el dueño y capaz les termina afanando y terminan aceptando por un tema de que no tienen dónde ir, sino. Sí, esto que traen del acceso a la tierra me parece que es central para quienes no conocen la zona de las quintas. Me dice que mi conexión a internet es inestable, así que avísenme si me dejan de escuchar. Para quienes no conocen la zona de las quintas, digo, los últimos años han ido avanzando cada vez más las construcciones en la zona de las quintas, se han empezado a hacer country, se han empezado a destinar las tierras a otras cuestiones, y hay una gran parte de especulación inmobiliaria ahí también, ¿no? Que trae grandes problemas, no solamente en las condiciones de vida, ¿no? En esto que dicen, los productores, las productoras tienen que vivir en casas de madera que no tienen realmente ningún tipo de infraestructura segura, ¿no? Y muchas veces deben haber visto en las noticias que las casas se prenden fuego porque al momento de intentar calefaccionar o incluso a partir de cortes eléctricos ya se pueden prender fuego en cualquier momento, y eso implica no solamente la posibilidad de perder todo, sino hasta de perder la vida, que es lo que ha pasado en el último tiempo. Ahí hay una primera cuestión. Y segundo, ¿qué es lo que sucede cuando, o sea, con el extractivismo, ¿no? Si nosotros sabemos que estamos produciendo en una quinta que vamos a abandonar en X cantidad de años, no cuidamos la tierra de la misma manera que si es nuestra tierra. Porque de alguna manera lo que hacemos es intentar sacarle todos los nutrientes mientras esa tierra la podemos utilizar. Digo, más allá de un montón de discusiones políticas, de formación, de capacitación, hay una cuestión también que es estructural, ¿no? Si los arrendamientos son cada vez más caros y si sabemos que nos van a sacar de esa tierra, intentamos sacarle o extraer cada vez más y aprovechar mientras tenemos esa tierra. Y ahí también hay un problema muy grande, porque ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de un tránsito hacia la agroecología en una tierra que no es nuestra? Ni siquiera hay posibilidad de trabajarla casi. Creo que ahí también hay otra dimensión para incorporar al análisis. Sí, yo quería como contar algo muy chiquitito, pero que me parece que da cuenta de la complejidad de algunas situaciones. Yo trabajaba hace un par de años en un hogar de protección para mujeres en situación de violencia, y una mujer que estuvo en el hogar muy poquito tiempo decidió volver, aunque sabía que volver era un riesgo porque había complicidad el agresor era su marido y estaba en complicidad con el dueño de la tierra, que además también era un migrante, no me acuerdo si eran, creo que eran bolivianos. Digo, también no era pensar el patrón como alguien que tiene mucha plata, sino como también se van generando relaciones de poder entre las mismas personas que se conocen o que vinieron juntas o que forman parte de un grupo familiar o comunitario, que da una complejidad mucho mayor. Y un poco que su decisión de irse apresuradamente tenía que ver con que si no volvía, tenía muchos hijos a cargo, la echaban de la casa, o sea, de la casa que está en la quinta, que no era suya, sino que estaba alquilando, y que no podía volver porque se tenía que volver sí o sí, porque si no perdía el trabajo, y perder el trabajo es perder la casa también. Entonces ahí también las mujeres, sobre todo, cargan con les hijes y con la necesidad de sostener la casa y el trabajo, aún poniendo en riesgo, como también decía Mica, la vida, ¿no? Porque había una situación de riesgo por violencia muy grande. Nada, y como hay también esto de pensar, bueno, el cuidado también se entreteje con las violencias estructurales de género, o sea, del patriarcado, pero también del colonialismo, el racismo, la pobreza, como no podemos pensar solamente como desde una sola mirada, digamos, sino que se complejiza, y el acceso a la tierra es fundamental, digamos, porque ahí no, si no se revisa eso, si no pensamos en transformar, que es lo que vienen haciendo igual las organizaciones, es muy complicado.
Me quedé pensando en algunas cosas que dijeron, ¿qué tal? No sé si se escucha bien. Aprovecho para pedir Sí, se disculpas. escucha bien. Aprovecho para pedir disculpas porque entré tarde. Me quedé pensando en lo del acceso a la tierra y me acordé de una participación que tuve el año pasado en el marco de un voluntariado en la Subsecretaría de Economía Popular de lo que sería el Ministerio de Desarrollo de Provincia, en el que teníamos que registrar unidades productivas que eran también del cordón frutihortícola. Y nada, quería como destacar como tres cosas que me parecían importantes. Uno que tenía que ver con, creo, lo que decía Vanessa en relación a el acceso a la tierra, ¿no? Que también lo traía Micaela, el acceso a la tierra. Las compañeras y compañeros que están trabajando en el cordón, por lo general tienen que alquilar las tierras, y eso es lo que nos decían. Y algo que me impactó bastante de escuchar a las compañeras y compañeros era que a lo sumo, a la hora de producir y vender, lo que podían llegar a hacer es empatar lo que ganaban en términos de ganancia o pérdida. Y que algo que estaban reclamando era que se termine de efectuar la ley de emergencia agropecuaria, digamos. Que eso les serviría para, de alguna forma, les garanticen los materiales para construir todo lo que tenga que ver con la producción y la venta. Que también puede ser y puede funcionar para el mejoramiento de los caminos por donde entran los camiones. Eso también lo decían, lo marcaban bastante. Los caminos por lo general suelen estar hechos pelota, y eso dificulta a la hora de la producción y la venta. Pero otra cosa que me quedó regulando en la cabeza, que un poco lo estuvieron diciendo, es como esta cuestión de la impronta cultural que existe en estas comunidades, que les permite, por ejemplo, dialogar y consensuar y coordinar en conjunto entre distintas organizaciones campesinas, que eso capaz en otros sectores de trabajo no pasa tanto porque hay más roscas entre organizaciones. En cambio, la impronta, por ejemplo, a donde fuimos a hacer este registro de esta unidad productiva, eran tierras que alquilaban, pero que la trabajaban dos organizaciones distintas. Entonces eso habla también de un avance en cómo construir de manera conjunta como campo, ¿no? Lo digo como campo, no como desde el campesinado, sino como esfera, como sector de trabajo. Y eso me parecía como fundamental, con ciertas disputas, por ejemplo, entre si ir hacia la agroecología o no, y en ese debate no había como rispideces que tengan que ver con lo organizacional, sino más bien con discusiones más concretas, ¿no? De cómo producir, cómo vender. Eso era un poco lo que quería traer. Sí, que son un montón de cuestiones a tener en cuenta a la hora de relacionarnos o trabajar con estas comunidades. No es menor esto que decís de los caminos, de destacar, bueno, las fortalezas, las estrategias que tienen a la hora de organizarse. También, bueno, que los caminos estén así también es un problema para las mujeres, como contaba Lu, en situación de violencia. Salir de ahí implica tener 1.000 pesos en el bolsillo para el remis, y que si llueve, con suerte el remisero te entra a buscar hasta tu casa, porque es imposible y de noche no se ve nada. De hecho, alumbran con una linterna para avisarle al remis dónde está la casita. Es muy complejo. Todo, el no acceso a la tierra, la poca conectividad que hay en algunas zonas, la discriminación que sufren en los espacios institucionales, que las unidades de producción también son familiares, o sea, no contratan a una mujer sola, por más que ella en el día esté trabajando todo el día la tierra y saque adelante la quinta, lo haga sola muchas veces. No las contratan. Si ella se separa de su familia y sus hijos varones y su marido, es muy difícil que la contraten, y eso es lo que ellas saben hacer, entonces es muy difícil conseguir trabajo, y eso explica también cómo muchas veces sostienen vínculos súper, bueno, dañinos, y que incluso corren riesgo de su vida. Es muy compleja la situación, pero está como, bueno, es muy necesario también conocer las condiciones de vida, por más
difícil que cueste el acceso, esto, ir a entrevistarlas, tener paciencia también en un montón de cuestiones porque no las entendemos o porque, bueno, yo soy un poco acelerada para hablar, a mí me costó un montón, entrevisté un montón de veces y la paciencia en los tiempos que marcan al hablar, los silencios largos, como bueno, cuestiones básicas de aprender a comunicarnos, que una vez que eso se salda y después que también no nos tienen confianza a las argentinas, los argentinos en general, porque, claro, cuando van a las instituciones sufren una violencia institucional terrible, entonces, bueno, después es lógico también todo eso, esas distancias que hay, pero una vez logrado eso, como es súper importante y necesario también construir esas relaciones, sobre todo para quienes estamos en trabajo social, que se nos puede escapar un montón de cosas a la hora de pensar una intervención. Bueno, en relación a esto que decís, por ejemplo, muchas compañeras están inscriptas en algún programa de trabajo, como puede ser el Potencial Trabajo, el Argentino Trabaja, y cuando tienen que ir a hacerse el trámite al ANSES por el monotributo social, cuando acuden al ANSES, sea el de Los Hornos, sea el de Ensenada o cualquier otro, la verdad que las maltratan bastante y, por ejemplo, yo tuve una experiencia de militancia en el MTE y, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer es organizarnos en turnos, generar turnos colectivos e ir a acompañar a esas compañeras y compañeros para que literalmente no los forreen y puedan tener monotributo, digamos. Y eso es constante, en cada institución del Estado está atravesado por ese racismo, por ese colonialismo, por ese patriarcado que es nefasto y que nos obliga desde la creatividad a tejer otras formas colectivas de la demanda, digamos. Porque si no, terminan purulando de un lado a otro y además descreen de esos derechos que se ganaron como trabajadoras, digamos. Como re difícil a veces entablar diálogos con instituciones que además muchas veces son compañeros y compañeras trabajadores sociales o de ese estilo. Sí, sí, es cotidiano eso. De hecho, una de las primeras intervenciones que también como practicante de trabajo social en el cordón era leer un informe de una trabajadora social que decide que la madre no puede cuidar a sus hijos, le saca no sé, presentan una serie de informes diciendo que las condiciones de la vivienda no estaban para criar a sus hijos, como criminalizando la pobreza de ella, y por eso decidía que, bueno, los niños no podían estar en ese lugar, y también recomendaba que vivan con él violento, que era un abusador, un violento, entonces, pero él tenía una casa material. Esas cuestiones las leemos a diario y las encontramos con colegas que fueron formados en nuestra misma casa de estudio, y es sumamente, parece, como decirlo así, pero es común en la vida cotidiana de ellas. Ir al ANSES, ya en la cola son agredidas por las propias vecinas, sean de Los Hornos, como vos bien dijiste, y no quieren volver a pisar ni el banco ni ANSES, entonces eso también dificulta un montón el acceso a los derechos, que ellas mismas estuvieron, como decíamos la otra vez, sentadas en el obelisco acampando para conseguir eso. Y además esto de tener que sacar un turno para hacer un trámite en la ANSES les requiere conectarse con otras redes de mujeres para ver quién cuida a sus chicos, entonces si los patean, tienen que volver a hacer ese trámite. Es un manejo que hace desconfiar de las instituciones, digamos. Sí, tal cual. Sí, con esto que traen... Ale, querías decir algo. No, seguí. Ya ahora sigo. No, algo cortito. Con esto que traen, pienso en dos cuestiones. Por un lado, me acuerdo de hace un tiempito, hablando con una productora de Abasto, a mí me llamaba mucho la atención el nivel de participación política que tenían, por ejemplo, con las elecciones en Bolivia. Digo, se organizaban y votaban y iban a la delegación de acá como para poder votar y participar de las elecciones de su país de origen.
Y cuando veías la participación en las instituciones de acá de Argentina, era claro que ni siquiera querían ir al centro de salud de su barrio. Y a partir de ahí empezamos a tener un montón de debates con, bueno, ¿qué es lo que sucede, no? No es que no hay tiempo para la participación, no es que ellas no quieren hacerlo, sino que había un montón de violencia que estaban totalmente invisibilizadas y que ellas mismas a veces han visto que es como empezar a discutir, bueno, ¿cuál es un trato respetuoso, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las instituciones cuando las mujeres acceden o las familias en general acceden? O sea, me acuerdo que en ese momento hicimos un recursero de aquellos centros de salud que eran respetuosos, y estábamos hablando sencillamente de una consulta pediátrica, no era que estábamos hablando de tratamientos que eran quizá más complicados de comprender. Pienso en eso, e iba a decir otra cosa, pero me olvidé, así que Ale, si querés comentar hasta que me acuerde. Nada, bueno, la voy a tratar de hacer cortita porque ya son 7:20 y falta todavía, y creo que ya algunos se fueron. Faltaba comentarles lo de la parte final del panel de cierre y estas cuestiones. Nada, para mí es indispensable como futuros y futuras trabajadores sociales, primero, desnaturalizar nuestro sentido común cuando vamos a las quintas, inclusive pensar, bueno, o sea, todo, las condiciones de vida, las condiciones de salud, etcétera, bueno, como desnaturalizar lo que para nosotros y nosotras está bien, porque qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, eso también por ahí fundamental. Y bueno, cuestionar y por ahí recomendarles algunas lecturas acerca del término cultura. Raymond Williams es un autor que, bueno, tiene una conceptualización diferente acerca de lo que es cultura, y bueno, que parte más acerca de la experiencia, de la agencia que tienen los sujetos, porque en realidad, y creo que también la academia ha hecho todo mal en un montón de aspectos, o sea, porque no puede ser que haya un Ministerio de Cultura, porque eso no es cultura, o sea, eso no es el término de cultura. Entonces, para empezar, hay muchas cosas que están mal. También, o sea, como esferizar la vida, lo económico separado de lo social, bueno, no existe, pero bueno, nada. Otras discusiones teóricas por ahí que tiene que saldar la sociedad. Pensar un poco en este momento de ocio, y que también que hablaba, bueno, de Lina con Rosalía, que, bueno, eso, las mujeres no lo poseen, y también pensaba en relación al arte, como también que es algo inexistente e impensable en el campo, en el sector rural, tanto, bueno, el sector rural colombiano como el sector rural de la Argentina. Si bien sí hay diferentes actividades que prepandemia se hacían, es como que no es tan común o usual que haya acceso y que se problematice también acerca de esto, y casi que ni se menciona por ahí el arte como parte también de la economía popular, y bueno, lo que han sufrido también ciertos artistas independientes que no han podido como engancharse en la onda streaming y todo eso. Y bueno, también ayer creo, leyendo un artículo de cómo, volviendo esto sobre el tema de la deuda también, de cómo de vuelta Jeff Bezos y Elon Musk no han pagado sus impuestos, y cómo, digamos, han generado diferentes mecanismos para tener, no sé, Elon Musk decía el artículo como que el 2008 pagó 0 impuestos. O sea, tienen las ganancias más exorbitantes que hay en el mundo actualmente, y ni siquiera aportan ni un centavo a eso, digamos, al sostenimiento de las vías, bueno, en Estados Unidos, de la educación, bueno, de donde sea, y aparte porque tienen que aportar en los países en donde generan esas ventas. Así que, bueno, nada, eso, volviendo a pensar un poco cómo las mujeres y los sectores populares venimos pagando la deuda. Y bueno, cómo no han habido estados fuertes que realmente puedan oponerse a las corporaciones y a estos grandes conglomerados económicos.
Nada, y también mencionar cómo a las mujeres se les ha sumado también la tarea, a las mujeres madres, de la docencia, y que creo tampoco no se ha mencionado mucho, y es terrible porque es como que están ahí también, o sea, el único momento en el que las productoras o las madres, mujeres, personas, no me sale el nombre, que pueden, que no sé, Materna. mujeres, pero eso, gestantes, personas gestantes, bueno, tienen que, el único momento era cuando los llevan a la escuela, bueno, y ahora también tienen que enseñarles, ayudarles con la tarea, en muchas ocasiones hacerles la tarea, nada, es como que re complejo. Y bueno, nada, quería mencionar eso. Bueno, teniendo en cuenta que son 7:25, podríamos seguir charlando, pero bueno, vamos a ir cerrando, así hacemos los avisos más parroquiales. Vamos a subir el video completo al aula también para que lo tengan. Está en YouTube, igual ahí van a compartir el link, pero también se lo vamos a subir. Les voy a compartir un cachito pantalla de un Word, también si lo encuentro, acá. La idea es que la semana que viene, que es la última clase, esperen que mi computadora, ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Genial. Voy a ponerme acá para ver a alguien, porque si no es muy complicado verle a la nada. La semana que viene nos vamos a encontrar en un panel que pensamos con la idea de poder compartirles a ustedes algunas experiencias que para nosotras son sumamente interesantes y enriquecedoras, y para pensar también en tejer puentes entre quienes estamos construyendo como procesos económicos, digamos, más igualitarios y más justos. Apuntamos bastante alto, va a ser un panel internacional, vamos a tener gente de Colombia y de Argentina. Por una cuestión de organización con los compañeros de Colombia, tuvimos que hacerlo a las 16, no pudiendo respetar el horario del seminario. Sabemos que por ahí es un horario complicado, lo vamos a dejar grabado igual, en eso no se preocupen, igual les invitamos a participar in situ, digamos, porque obviamente ahí también permite... ¿Qué? ¿Cómo? No te entendí nada. Difundirlo. Difundirlo. Sí, eso sí, le vamos a pedir porque también movilizamos a un montón de compañeros para este panel, así que le vamos a pedir ayuda para visibilizar, para difundirlo, invitar. Va a ser público, digamos. Van a estar dos compañeros, esto se lo vamos a subir al aula igual. Van a estar dos compañeros de Colombia, Pedro Quintero y Jorge Santamaría. Voy a saltear por ahí la parte de la explicación, eso lo leen después así más o menos más rápido, y de Argentina van a estar Elsa Llanaje, que también es militante y ahora también tiene un cargo en el Estado, y después va a haber dos compañeras militantes, Camila Ortellado de la UTT y Macarena Macaya del MTE Textil de La Plata, y compañeras que no tenemos los nombres aún definidos, pero van a estar del Mercado Popular La Veredita de la facultad, nuestra facultad. Esto va a ser, entonces el martes que viene a las 16 horas. En breve estaremos mandando el flyer y con el link y demás. Va a haber una pequeña, ustedes lo van a tener en el aula, pero va a haber el flyer va a tener un link de inscripción para hacer como un encuentro cuidado y que podamos, el link no va a ser público, digamos. Y después, con respecto al trabajo final, que va a ser muy breve también, quiero compartirles para que lo vean, y ahí sí cerramos. Pensamos hacer una actividad en relación a este panel, porque nos parece importante, digamos, poder pensar todo esto que estuvimos viendo a lo largo del seminario vinculado con experiencias concretas, y no como por ahí pensarlo solamente teórico. Así que la consigna va a ser que vean ese panel en vivo, si pueden, por eso les damos las consignas antes también, para que ya puedan ir al panel con la cabeza pensando en esa reflexión final, o lo van a ver después grabado. Y hay dos opciones, les damos. Una es que elijan algún eje de la materia o varios,
y elijan algunas de las experiencias que vean en el panel y armen una reflexión escrita por Word. Y otra opción que también la pensamos un poco para que por ahí a veces, nada, esos espacios por ahí no generan tanta confianza para preguntar o para charlar ahí, entonces le proponemos que a partir de que lean quiénes son los que van a estar como panelistas, puedan redactar algunas preguntas para hacerles, que les gustaría hacerles, con la opción de que obviamente la pregunten ustedes mismos en el panel, o que nos la compartan a nosotras, se la vamos a dejar ahí un espacio en el aula para que lo hagan, y nosotras se las hacemos en ese momento, y que después puedan retomar esas preguntas en el ejercicio de reflexión. Esa es una decisión de ustedes. Les invitamos a que piensen preguntas, igual, que nos puedan compartirlas, porque además a veces las preguntas son dinamizadoras del debate. La idea es un panel, pero también la idea es como generar un diálogo entre los panelistas y quienes asistan. En eso los panelistas también ya lo saben, digamos, y están interesados en que sea así. Así que, nada, invitarles a eso. La reflexión igual va a ser muy breve. Les vamos a pedir una carilla, por una cuestión de orden nuestro y orden de ustedes. Vamos a dejar un espacio habilitado en el aula para que lo entreguen. No tienen nota numérica las reflexiones, es decir, no van a aprobar o desaprobar, digamos, a que se acredita con la entrega. Es una forma de que nosotros entendemos de mantener, como llevar un control y también una valorización del espacio y de sus procesos, y que les sirva a ustedes como forma de sistematización de algo que les interese. Y pensamos, bueno, estas cuestiones de formato que después lo ven, les proponemos que tienen tiempo de entregarlo hasta el martes 13, pusimos martes 13 de julio, porque es martes, digamos. En realidad lo que pensamos nosotras, por esta cuestión que contaba hoy la compañera, y que hay varias que están por ahí en esa situación, que están por recibir o les queda muy poquito y hay meses finales, queríamos poder mandar las notas antes de las vacaciones de invierno. Que hay chance de que las vacaciones de invierno cambien también de fecha y que, bueno, quede ahí medio. Pero proponemos, es un mes desde que se hace el panel hasta que tienen que entregar, tienen que hacer una carilla nomás, y eso nos da tiempo de entregar como el listado, y después sí nos tomaremos por ahí unas semanitas para hacernos una devolución, porque la idea es poder como, nada, no es solamente que nos entreguen, sino poder generar algún tipo de diálogo. Por ahí eso sí nos lleva un poco más, pero lo que queremos es garantizar que aquellos que necesiten acreditar el seminario para recibirse lo puedan tener lo antes posible. Fue muy rápido, pero si tienen alguna duda, nos preguntan. También por ahí mencionarles una última cosita, igual ya quedan re poquitas, que estamos tramitando ahí un certificado también con la Alcaldía de Bucaramanga, porque dos de las personas que participan pertenecen pertenece a la Subsecretaría de Desarrollo de la ciudad donde yo nací. Entonces la idea es que puedan tener como una doble certificación, bueno, por la Secretaría de Extensión acá de la facultad y por la Alcaldía de allá de la ciudad también, como para que les sirva por ahí de chapa en el currículo. Así que bueno, se está tramitando eso, esperamos que salga favorablemente. Sí, que se animen a preguntar y a participar, son bastante piolas las panelistas, no porque sean nuestras conocidas, pero son bastante accesibles y amenas para el diálogo y todo. Y aparte es nuestra primera vez en organizar un evento así que pedimos que nos acompañen. Vengan, ayúdenos a difundir. Acá Alejandrina sí, pregunta si para quienes somos de otra universidad se entrega certificado de aprobación y asistencia. Sí, eso con la Secretaría de Extensión, nosotras, o sea, va a haber certificados para todos quienes aprueban, particularmente quienes están haciendo el tramo, o sea, que estudian en trabajo social, lo acreditan además como seminario optativo, para el tramo optativo, quise decir, pero todos van a tener certificados. Eso no se preocupen. Bueno, perdón, una aclaración, el certificado no es que nos lo mandan a nosotras y nosotras se lo mandamos, sino que tienen que ir pidiéndolo ellos, porque directamente al mail de la Secretaría de Extensión, después se los pasamos para quienes no lo tengan.
Sí, igual nos manejamos por el aula, nos escriben por correo, manejamos toda esta información, no es que no vamos a dialogar más. Así que nos van escribiendo. Bueno, finalizamos ya nuestro ciclo de seminario. Nos vemos ahí en el panel. Macarena, si el TP es individual o se puede hacer con compañeros, no sé. Lo pensamos como individual, pero bueno, Claro. si lo hacen de a dos, por ahí pueden usar 2 páginas, tal vez, como para hacer ajustes con el resto. Como Retruco. habíamos pensado, se la retrucamos, decimos, bueno, si lo hacen de a dos, les pedimos que, nada, un poquito más. Fue una cuestión de justicia, me parece. Pero bueno, no, manéjenlo, no pasa nada. Escríbanos cualquier cosa. También escríbanos si están en alguna dificultad a la hora de hacerlo, fechas y eso, también nos escriben. Bueno, cerramos porque ya son... Tomás, estaba, que quería preguntar. No, una cosita, no es por ser supersticiosa y nada por el estilo, pero justo me falta este seminario y otro más para empezar a hacer los trámites para el título. Quería preguntarle si, en la medida de lo posible, si ni bien se haga el panel, yo hago el trabajo y si se puede enviar antes de tiempo, no hay drama. Oye, eso nomás. Sí, totalmente. Si quieres, sí, te anotamos ahí para adelantar Sí. también la devolución y la corrección. Aparte, eso me olvidé, pero pusimos una fecha máxima, pero vamos a habilitar el buzón de entrega al día siguiente, porque si lo hacen esa misma noche, también lo vamos a recibir en eso. Y después, si tenemos que pasar la nota, podemos hablar con extensión, no te preocupes, nos escribís y lo charlamos. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Sí. Muchas gracias. Haberles conocido. Bueno, nos vemos el jueves 15. No falte. Martes, amiga. No, el jueves. No, jueves. Vamos a requemar. Martes, amiga. 15 martes, sí. Es martes. Ya estamos. Martes. Bueno, Sí, martes. Bueno, el 15 de junio, eso sí está bien. Les mandamos todo esto estos días, le vamos a ir mandando todo por mail interno y subiendo a una pestaña del aula. Así que nada, nos estamos comunicando. Encontrando. Cuídense. Hablamos. Nos vemos, gracias. Chao, gracias. Chau.